Entonces, compañeros, esto es lo que nos trae acá, ese análisis, después de que la compañera Sofía les pueda dar un panorama de cómo estamos en este momento y sobre todo datos puntuales, porque ella nos hizo un cuadro ahí sumamente importante que nos va a quedar más claridad y sobre todo defender y poder informar. Recuerden que esto no lo podemos ver solo de los trabajadores de empleados públicos. Este es un proyecto de ley que afecta a trabajadores del sector público y privado, trabajadores independientes, al ama de casa, a la mujer que trabaja, al estudiante de escuelas y colegios, de las universidades. Es un proyecto que nosotros le hemos llamado el combo fiscal, el segundo combo fiscal, en donde afecta a todo el país, a todos los ciudadanos que vivimos y nos cobija en la bandera de Costa Rica. Así que entonces no lo podemos ver aislado. Tenemos que trabajar con los padres de familia, con los estudiantes, que seamos multiplicadores para tener el apoyo también de ellos. Y el sábado se hizo efectivo, el sábado 7, una moción aprobada en el Consejo Nacional para convocar a una asamblea nacional de sindicatos y organizaciones sociales y a estudiantes, en aras de esa unidad sindical. También nos hemos reunido con Patria Justa, con el Busco y las centrales de trabajadores. Ayer tuvimos una reunión en aras de buscar esa unidad sindical en un punto y un objetivo común y de lucha para todos. Así que, compañeros, vamos a dar el espacio a la compañera Sofía, luego abrimos un espacio de preguntas, que sean preguntas concretas, y luego entraré a hacer el análisis de lo que ayer se conversó, de una de las primeras estrategias de lucha que se ha ido trabajando y haciendo efectivo ese mandato del Consejo Nacional de buscar esa unidad sindical. Fácil, nada fácil, pero que sí se puede lograr, por lo menos en objetivos que nos involucran a todos. No vamos a salir en maniticos, pero sí podemos, todos unidos, defender los derechos de los trabajadores, defender la soberanía de este país y no permitir que sobre nuestros hombros se siga achacando ese déficit fiscal y que seamos nosotros los que paguemos. Así que, compañeros, voy a darle el espacio y la palabra a Sofía, que tiene que ir también a la Asamblea Legislativa a seguir buscando información y dándonos más información a nosotros. Solo les pido entonces, vamos a trabajar y vamos a discutir y vamos a debatir en el orden del respeto. Aquel compañero que se salga y falte el respeto a cualquiera de la mesa o a alguno de ustedes, entonces aplicamos lo que dice el reglamento. Yo no estoy asustando, solo estoy pidiendo que trabajemos como personas trabajadoras, como personas todas respetuosas, como personas que somos capaces de dialogar, tener diferencias, sí, pero en el marco del respeto. Entonces, bienvenida Sofía y muchísimas gracias por acompañarnos. Algo que se me olvidó en las carpetas, tienen información de qué hemos estado pasando, porque hay algunos que dicen que nosotros no nos hemos manifestado, hemos salido en el periódico, conferencias de comunicados de prensa, hemos hecho un video para estar informando a los compañeros y sobre los foros también en APS Informa, se les ha mandado a los coordinadores. Es necesario que los coordinadores y presidentes de base se mantengan informados, se metan a APS Informa, que pasen la información que a ustedes se les da, porque ustedes tienen chat, ¿verdad?, de presidentes. Entonces, mantenernos. ¿Por qué? Porque eso es un material de apoyo que nos sirve a nosotros para entrar a una discusión con los alumnos y con los padres de familia que conozcan lo que está pasando en nuestro país.
Bueno, buenos días. Un gusto estar por acá. Efectivamente, voy a concentrarme pues, en explicar un poco el contenido del proyecto, el procedimiento que ha tenido con esta vía rápida en el Parlamento y en la Comisión, los cambios que han ocurrido sobre el texto base y bueno, al final, pues cualquier consulta con todo gusto. Antes de iniciar en materia del contenido, me gustaría recordarles cuál ha sido la justificación bajo la cual se ha convocado este proyecto de ley. Ustedes recordarán que la gran discusión de los últimos meses ha sido el déficit fiscal. El déficit fiscal, que como ustedes sabrán, significa que al Estado no le alcanza la plata. Pero no es el déficit fiscal de todo el mundo, es el déficit fiscal del gobierno central. ¿Quién es el gobierno central? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República. ¿Ok? El ICE, Recope, las universidades públicas no tienen déficit. Es el gobierno central de la República. Eso hay que tenerlo claro en tanto la argumentación, y ahora ustedes van a ver cuando hablemos del proyecto de ley, para preguntarnos si realmente este proyecto de ley es una solución o no es una solución al déficit. Y en esa dirección quisiera pedirles que recuerden un número. Voy a procurar no ser demasiado técnica, pero les voy a pedir que recuerden un número. El déficit fiscal, según datos de Hacienda, está proyectado para el 6% del PIB. Y quisiera que lo recordaran a lo largo de todo lo que vamos a hablar esta mañana, porque este proyecto de ley solo aporta un 1.9% del PIB. El déficit es de 6, el proyecto aporta 1.9. El fraude fiscal es de 8.22%. Y solo les dejo estos tres números sobre la mesa para que dimensionemos y contextualicemos lo que vamos a discutir ahora. Ya de entrada sabemos que este proyecto de ley no soluciona el déficit, no cierra el hueco del 6%, y si quisiéramos detener el crecimiento de la deuda, el huequito a cerrar sería del 3%, y tampoco llega al 3%, porque dijimos que el proyecto aporta un 1.9% del PIB. Es decir, de entrada, esto no es una solución al déficit. Y vamos a verlo bajo esta contextualización, porque si no estaríamos engañándonos, ¿no? Si creyéramos que esto de alguna forma va a aportar en el cierre de ese hueco financiero del gobierno. Muy bien, desglosemos cuál es el contenido de la propuesta original. Son 4 partes, las del proyecto de ley, tal y como se mencionaba hace un ratito. Son 4 partes: el IVA, que es la transformación del impuesto de ventas, ese que uno va a la pulpería y paga el 13%, ¿verdad? Todos lo pagamos cuando compramos una galleta, cuando compramos frescos, bebidas, etcétera, pagamos el 13%. Y la propuesta es transformar eso a un impuesto al valor agregado. Es decir, aparte de cobrar el 13% a la galleta, al fresco, también se lo vamos a cobrar a los servicios. ¿Cuáles servicios? Esa es una discusión importante, porque así como hay una canasta básica de bienes, hay servicios básicos. Si gravamos la educación y la salud, estamos gravando servicios básicos para la población. Entonces, la transformación del IVA es importante, es una actualización que tienen muchos países en el mundo, pero que no se puede hacer de cualquier manera, porque si no afecta a las clases populares. Ese es uno de los elementos, el IVA. Ese proyecto de ley, con este IVA propuesto, aporta 0.9% del PIB, ¿verdad? Yo les decía hace un ratito que todo el proyecto aporta 1.9%, ¿ok? Y que ese proyecto está compuesto por 4 partes: IVA, renta, empleo público y regla fiscal. El IVA aporta 0.9%, renta 0.5%, empleo público 0.01 y regla fiscal 0.5, y todo eso da 1.9, y ese es el proyecto de ley. Muy bien, ese IVA
Hoy, en el texto base y en el texto que salió de comisión, está el 13%. Pero efectivamente existieron iniciativas de varios legisladores, principalmente del legislador Otón Solís, de presentar mociones para aumentar la tarifa. Eso no se ha aprobado, pero el proyecto no ha terminado de pasar por el Parlamento. Así que sigue siendo una... La segunda parte del proyecto es renta. El impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo, ¿verdad? El IVA es regresivo. Si esta columna de acá gana 100 colones y esa columna de ahí gana 1000 colones, de ahí, pero los que ganan 100 y los que ganan 1000 están pagando el mismo 13% por el fresco, pese a que ellos tienen más poder adquisitivo que ustedes. Eso es injusto. Cuando usted trata igual a diferentes, comete un acto de injusticia, ¿ok? Eso es un impuesto regresivo. El IVA por naturaleza es regresivo, le cobra lo mismo a diferentes. El impuesto sobre la renta es progresivo, es decir, diferencia que ustedes ganan 100 y ellos 1000, y les cobra de acuerdo a su capacidad contributiva. Es decir, le cobra a cada quien según lo que puede dar. El impuesto sobre la renta es lo más cercano a la expresión que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Pero nuestro impuesto sobre la renta está desactualizado. Hace mucho que solo se le hacen reformas de tipo parche. Entonces, las verdaderas riquezas de este país no están contribuyendo como podrían contribuir porque está desactualizado. Las ganancias de capital hoy no pagan impuestos. Y yo no sé ustedes, pero yo no cotizo en la bolsa de valores. No sé cuántos de aquí cotizarán en la bolsa de valores. Las ganancias de capital son evidentemente propias de quienes más tienen, propias de esos sectores que acumulan riqueza, y eso no contribuye hoy, no paga impuestos. Bueno, en este texto, uno de los aspectos positivos, por lo menos que yo identifico como positivos como profesional, es que en el impuesto sobre la renta se grava a las ganancias de capital, que hoy no pagan, que no somos nosotros y nosotras de a pie, no, esos son quienes más tienen y hoy no pagan. Entonces, renta incluye dos cosas: gravar ganancias de capital y una norma antiparaíso fiscal. Es una norma pequeña, pero es importante porque cualquier medida que combata el fraude fiscal es importante. Y esta norma lo que dice es, mire, si usted participó en transacciones con personas o empresas en países que son considerados paraísos fiscales, no le vamos a reconocer ese gasto deducible ante renta. Ok, es para desincentivar los enlaces con personas o empresas en paraísos fiscales. Ese es importante, pero eso es apenas un poquito de todo lo que hay por hacer en el tema del fraude fiscal. Yo les dije al principio 3 datos: 6% fraude, 6% déficit fiscal, 1.9 es lo que aporta este proyecto, y les dije un tercer dato: 8.22% de fraude. Si el déficit es de 6 y el fraude es de 8, evidentemente hay una causa estructural asociada al fraude. Ningún país del mundo llega a 0% de fraude, pero sí es cierto que 8% es enorme y que ahí hay mucho por hacer, y que esa es una causa estructural del déficit porque es plata que no le llega al Estado, son evasores. Bueno, un proyecto de ley que quiera solucionar el déficit de manera integral debería de contener un porcentaje enorme de medidas que combatan el fraude fiscal, porque esa es una causa estructural. Es un 8.22% del PIB en fraude. Y no podemos decir que no existen iniciativas para combatir el fraude, porque ustedes recordarán el caso de los papeles de Panamá, la investigación de los Panama Papers de la Mossack Fonseca. En la Asamblea Legislativa se abrió una comisión que también ustedes recordarán. Fue un escándalo, estuvo en todos los medios de comunicación. Esa comisión elaboró un informe final que es disponible, está en la página de la Asamblea, y al final de este informe se
sugieren una lista de proyectos de ley ya existentes en el Parlamento y otros por presentar para combatir el fraude. Entonces, las iniciativas están ahí. Las iniciativas para combatir el fraude fiscal están dando vueltas en el Parlamento, ahí están. Hay un informe de la Comisión de los Papeles de Panamá que las recomienda y sin embargo no están en este proyecto. No tienen vía rápida las propuestas de combatir el fraude fiscal. Y eso debería de decirnos algo sobre la naturaleza de esta iniciativa de ley. Esta iniciativa de ley no está tocando uno de los centros más importantes para combatir el déficit fiscal, que es luchar contra el fraude. El tercer elemento, les decía, el paquete tiene 4 elementos: IVA, renta, empleo público, regla fiscal. El tercer elemento es el empleo público. El empleo público tiene varios artículos. Una de estas propuestas de empleo público es establecer un tope a las anualidades de 2.54%. Les hablo del texto base, el texto original. Ahorita les voy a contar los cambios que ocurrieron en la comisión. Otra de las iniciativas de empleo público en este expediente es limitar los salarios de los altos jerarcas de la función pública. Y, importante aclarar, el ámbito de cobertura del capítulo de empleo público es para todos. Es para todo el mundo. Yo les decía a ustedes que el déficit es del gobierno central. Ya algo tiene que decirnos cuando un proyecto de ley que se supone que es para combatir el déficit fiscal no combate el fraude fiscal como debería hacerlo. Y 2, el artículo de empleo público toca a todo el mundo, incluyendo a quienes no están en el gobierno central y que no tienen vela en el entierro del tema del déficit. Es decir, pareciera que no está relacionada la justificación dicha con el texto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ese es uno de los elementos. Y el otro es la regla fiscal, que la regla fiscal y empleo público hay que leerlas juntas, porque la regla fiscal es de la que menos se habla, es la más difícil de explicar desde el punto de vista técnico, es la más compleja de entender y es la más impopular si supiéramos lo que significa. Porque la regla fiscal es un combo de empleo público y de recorte al gasto, solo que no se llama así y no es explícito. ¿Qué es una regla fiscal? Muchos países del mundo usan reglas fiscales. Las reglas fiscales no son malas a priori, sino que cada regla fiscal es distinta. Esta regla fiscal es recortista, esta que está en el contenido del proyecto de ley. Y una regla lo que le dice al Estado es: Estado, su porcentaje de deuda es muy alto, recorte gasto. Y eso dependiendo del porcentaje de deuda. Si tiene más deuda, recorta más. Si tiene menos deuda, recorta menos. Pero en grandes términos es esto: tiene mucha deuda, recorte. Y le dice, si su deuda es demasiado alta, si es del 60% del PIB, recordarán por dónde va la deuda ya. La deuda va por cerca del 50% del PIB. Así que no estoy hablándoles de un escenario dentro de 100 años, es un escenario posible dentro de la proximidad. Bueno, si hay un 60% de deuda, si usted Estado tiene un 60% de deuda, va a tener que limitar el crecimiento del gasto al 85%. Y además va a tener que cumplir lo siguiente: va a tener que congelar salarios, va a tener que congelar pensiones, no se ajustarán ni siquiera por inflación. Si usted hoy gana 400 colones, se quedó con 400 colones. Va a prohibírsele dar subsidios, ¿verdad? El sector productivo, si está en crisis, lo sentimos, no hay subsidios. No puede solicitar más deuda, o sea, queda amarradísimo. Ni puede invertir en sector productivo, ni puede invertir en infraestructura, ni puede tomar la decisión de aumentar el poder adquisitivo de su planilla para que compre más, porque el empleado público es un consumidor de la economía y uno muy grande, porque es una planilla enorme. Cuando usted aumenta el poder adquisitivo del funcionario público,
está aumentando la capacidad de compra de un porcentaje importante de la población. Porque nosotros, yo también soy funcionaria pública, vamos y compramos a la pulpería, vamos al doctor, vamos y consumimos X cantidad de productos todos los días. Si no tenemos la capacidad de compra, no lo podemos hacer. El empleado público inyecta dinero en la economía, pero además no evade, porque al empleado público se nos deduce el impuesto sobre la renta de manera automática, entonces no es un evasor. Bueno, el Estado no puede tomar medidas de reactivación económica bajo esta regla fiscal en ese escenario. Queda amarrado de manos. Pero además esa regla fiscal dice que no se puede tomar una medida más suave durante los siguientes 5 años. O sea, durante 5 años se congelaron los salarios. Durante 5 años no hay rescates financieros ni subsidios al sector productivo. Durante 5 años se congelan las pensiones, otra importante fuerza de consumo costarricense, las personas pensionadas. Eso es la regla fiscal. Y esta regla fiscal incluye un artículo que dice que cuando no hay plata, podemos incumplir con destinos específicos. ¿Y qué es un destino específico? El 8% del PIB para la educación es un destino específico. El 7% de renta para el PANI es un destino específico. Cuando usted le dice al Estado, yo sé que ahí en la Constitución política dice que tiene que dar esa plata, pero ya sabemos que usted no tiene plata, entonces no la dé. Usted está autorizando al Estado a pasarle por encima a todas las obligaciones de ley y constitucionales que tiene, en detrimento de los derechos de las personas ciudadanas de este país, ¿verdad? Porque cuando no invertimos en educación pública, estamos atentando contra un derecho básico, que es la educación de las siguientes generaciones. Y estamos atentando también contra la fuerza laboral de quien participa de ese proceso. Igual para el PANI, igual para FODESAF, que también es un destino específico que podría violentarse. Esa es la naturaleza de la regla fiscal. Y esa regla fiscal también le aplica a todo el mundo. Y uno dice, pero si esto era solucionar el déficit, entre empleo público y regla fiscal se logra el 0.51%. De un déficit de 6, entre empleo público y regla fiscal se logra el 0.51%. No es nada. Y las consecuencias son enormes, porque tiene consecuencias sociales sobre nuestro Estado social de derecho. Ese es, a grandes rasgos, el contenido del texto base que está en discusión. No es una solución al déficit, nos afecta a todos de muchas formas. Nos afecta por IVA, nos afecta por regla fiscal, nos afecta por empleo público y no incluye las medidas que sí podrían solucionar el déficit. Muy bien, ese es el contenido. Ahora, actualicemos qué pasó en la comisión y con eso voy a la otra parte, que es la que también entiendo yo les interesa, que es el procedimiento de este proyecto y el estado actual. Bueno, la vía rápida, ¿verdad?, que es un procedimiento para acelerar el paso de un proyecto de ley, fue aprobada en febrero de este año. El proyecto de ley pasa a una comisión especial. Esa comisión especial tiene 3 semanas naturales para poder dictaminar. Esas 3 semanas se acabaron este lunes que pasó. Este lunes se aplicó lo que nosotros llamamos la guillotina, ¿verdad? Que es decir, bueno, habían 1.283 mociones. Hay 1.283 mociones contra ese proyecto de ley y solo se vio hasta la 121. ¿Sí? De 1.283 solo se vio hasta la 121. Las demás se rechazaron sin ni siquiera votar. Eso significa que el diputado proponente no solo no pudo justificarla o defenderla, ni siquiera la pudo votar. Y las diputaciones tienen un derecho constitucional de enmienda sobre los proyectos de ley. Y por eso las vías rápidas son tan delicadas, porque violentan el derecho de un representante popular a enmendar algo que considera que está mal. Bueno, el lunes se aplicó la guillotina. A las 9 de la noche se dijo,
Al ser las 9 de la noche, de la moción 121 en adelante, se rechazan. Punto. De ahí sube al plenario. ¿Qué significa sube al plenario? El Parlamento tiene hasta ayer para haber presentado los dictámenes, todas las fracciones políticas de la comisión. Este lunes inicia en el plenario la presentación de mociones. Un proyecto de ley tiene 2 etapas: comisión y plenario. ¿Sí? En la ordinariedad de un procedimiento no hay tiempos definidos, excepto para el presupuesto de la República. Entonces un proyecto puede durar años en una comisión hasta que no haya un consenso. La vía rápida pasa a la guillotina y dice: no, tiene 3 semanas, a las 3 semanas se acabó esto, y sube a la siguiente etapa, que es el plenario. Y en el plenario hay 3 etapas: la presentación de mociones, la reiteración de esas mociones y los debates. Cuando un proyecto llega al segundo debate, se acabó. Cuando un proyecto es aprobado en segundo debate, lo que sigue es que la firme la Presidencia de la República y es ley. ¿Ok? Ya vamos por la mitad del camino. Estamos en el plenario. La vía rápida dice: en el plenario solo se pueden presentar mociones los 2 primeros días, las 2 primeras sesiones. Así que han convocado sesión en la mañana y sesión en la tarde el lunes, para quemarle el día el lunes. El lunes es el único día que las fuerzas políticas pueden presentar mociones. Y puede pasar lo que sea. El lunes, correcto. El lunes va a haber sesión a las 9 de la mañana del plenario y luego en la tarde. Y ese es el único día que pueden presentarse mociones nuevas. A partir de ahí, esas mociones se ven, se rechazan o se aceptan. Luego viene la reiteración, que es que las rechazadas pueden volverse a presentar. También hay guillotina ahí. Y lo que quiere decir todo esto es que el primer debate, sí, dependiendo de los tiempos del Parlamento, digamos, el primer debate podría estarse dando no esta semana que viene, sino la que sigue. El primer debate. Dijimos que un proyecto de ley es ley de la República después del segundo debate. Si el Parlamento apresura los tiempos, existe la posibilidad de que se llegue al segundo debate. Y si se retrasa, va a ir a dar a la siguiente legislatura. Y piensen en la composición del Parlamento de la siguiente legislatura. Porque la vía rápida permite devolverlo a comisión, es decir, el siguiente Parlamento podría empezar de nuevo si quiere y hacer todos los cambios que quiera. Repito, piensen en la composición del nuevo Parlamento. Ese es el estado de la cuestión o el procedimiento de este proyecto de ley. Por el fondo, algunos cambios y algunas negociaciones que creo que sería interesante y de las que ustedes pues también habrán escuchado. En el dictamen se aprobaron 10 cambios sobre el texto base. Yo les hablé hace un ratito de lo que contenía el texto base. Bueno, en el dictamen se aprobaron 10 cambios. El primero es hay algunas adecuaciones técnicas, esas no me voy a meter ahí mucho, son temas técnicos, tecnicismos dentro del articulado, pero hay otras que son de fondo que pueden interesarles, que ustedes ya sabrán. Se aprueba una moción para que el techo de la anualidad no sea el 2.54, sino el 1.94, ¿verdad? Ese es el texto en discusión, o sea, lo que hoy está en discusión. Se modifica la escala tarifaria del impuesto de renta para los salarios y se le agregan 2 escalas más a la parte superior. ¿Qué significa esto? Hoy hay 3 escalas. De 0 a 790,000 está exento de renta, ¿verdad? Escala de salarios. De 790,000 a 1.900.000 paga el 10. Y de 1.900.000 para arriba paga el 15%. El 15% de renta. Eso es hoy lo que se cobra por impuesto de renta. La moción agrega escalas arriba y dice: ok, está bien, del 0 a 700,000 sigue exento, de 700 a 1.900.000 sigue pagando el 10,
pero de 1.900.000 a 2,5 millones va a pagar el 20%, y de 2,5 millones de 1 millón a 4, y de 4 en adelante 25%. Agrega entonces esas dos escalas, 20 y 25% para los salarios superiores a los 4 millones. ¿Ok? Son escalas tarifarias altas para los salarios altos. Otro de los cambios que se agrega es una moción para combatir un tipo de fraude fiscal que tiene que ver con los precios de transferencia y que tiene que ver con una trampa que hacen las empresas cuando reportan los precios de lo que venden. Ustedes recordarán que se aprobó una moción para la cesantía, ¿verdad? Esa moción fue revertida. Se aprobó, les recuerdo, una moción del diputado Ton Solís que ponía a tributar las cesantías superiores a los 8 años sobre ese exceso y a las solidaristas sobre el exceso de 8, ¿verdad? Es decir, ponía a pagar impuestos sobre renta a la cesantía. Eso se revirtió con una moción al día siguiente de haber aprobado. Es decir, eso hoy no está en el texto en discusión. Se establece pues un límite a los funcionarios de instituciones públicas que sí están en competencia, ¿verdad? Así como hay límite al salario para los que no están en competencia, aquí la comisión aprueba uno para los que sí están en competencia. Se regula el pago de dietas de juntas directivas. Se establece una contribución solidaria a las pensiones de los expresidentes de la República y un cambio más que se le hace al proyecto es que por una moción del diputado Ton Solís también se establece que cualquier proyecto de ley debe traer una certificación de fuentes de financiamiento de la Contraloría. Y eso podrá sonar muy inocente, pero eso tiene una implicación enorme, porque el Estado no es una empresa y no todos los proyectos de ley son rentables, porque el cumplimiento de los derechos de la población no siempre es rentable. Pero eso no importa, porque un Estado social de derecho tiene obligaciones que cumplir. Entonces a veces decide asumir cosas, aunque no sean rentables, como cuando fue el CNP muy activo, que se sabía que iba a dejar pérdidas, pero que se iba a costear con otras fuentes de financiamiento alternativas con tal de sostener al agro. Esas son decisiones que toma un Estado, no una empresa. Bueno, cuando usted obliga al Estado a tener fuente de financiamiento para sus proyectos, le está diciendo, si el proyecto no es rentable, no pasa. Pues no habría reforma agraria, por ejemplo. Es más, si esto hubiera sido ley, cuando a las mujeres estábamos en la disputa por alcanzar el voto femenino, si el proyecto de ley del voto femenino no hubiera traído una fuente de financiamiento, la respuesta habría sido, lo siento compañeras, no hay plata, no pueden votar. Esas son las consecuencias de esta moción. Suena inofensiva, pero de fondo hace que las iniciativas con carácter social no puedan pasar por el plenario, las limita. Esos son los cambios principales. Fuera de ahí, los últimos días, les cuento, del lunes a hoy, las fuerzas políticas se han sentado a conversar para intentar solucionar cosas en ese proyecto de ley. Una de ellas es el tema de las anualidades, para regresar al 2.54 y no al 1.94. Otra de ellas tiene que ver con incluir una propuesta para impulsar más banca para el desarrollo, y ustedes dirán que tiene que ver reactivación económica con el déficit. Pues mucho, porque si le vamos a pedir a los nuestros que paguen, a nuestras micro, pequeñas y medianas empresas o a nuestros productores agropecuarios, les vamos a decir paguen impuestos, también debería haber una política de inyecte que les apoye y que les levante, ¿verdad? Entonces, son algunas discusiones que han existido los últimos días para corregir problemas por el fondo en ese proyecto de ley, así como está hoy. Pero sí cierro diciéndoles dos cosas. Uno, sin importar qué resulte al final de este texto, incluso con las cosas positivas que se puedan aprobar, como la contribución a expresidentes de la República, que son pensiones de lujo, es algo positivo que aporten, eso no soluciona el déficit fiscal.
Hay medidas que están muy bien en términos de justicia, etcétera, pero si nosotros como sociedad realmente queremos solucionar el déficit, la salida no es esta. La salida es una política integral de combatir el fraude fiscal, de reactivar a la economía y de hacer que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Y ninguna de esas tres cosas se consigue en este proyecto. Y lo otro con lo que cierro diciéndoles es que aunque las fuerzas políticas se hayan sentado a conversar durante esta semana y aunque el escenario parece positivo sobre temas concretos, es decir, que se podrían revertir cosas malas, ¿verdad? Y que sería positivo revertir cosas malas, aún así una vía rápida es impredecible y no sabemos con certeza lo que pase el lunes hasta que pase. Y no sabemos con certeza que salga al final de este proyecto hasta que salga, porque pasa por voluntades cambiantes y esta es una vía rápida que pueden maniobrar como quieren y que por lo tanto mi recomendación, por lo menos como profesional y como trabajadora parlamentaria, es que toca a todas las fuerzas de la sociedad estar atentas todos los días, todo el día, hasta que este proceso termine, porque siempre, en cualquier momento, pueden ocurrir cambios. Eso ya ha pasado con las vías rápidas. Se llega a un acuerdo hoy y resulta que la otra semana echan para atrás todavía peor de cómo venía la cosa. Es impredecible una vía rápida. Pasa por la vigilancia permanente. Se los dejo ahí si hay alguna pregunta de fondo sobre el contenido, sobre el procedimiento o alguna duda en general. Pues con todo gusto quedo acá a disposición de responderlas. Espero que haya sido de utilidad este contexto y les insisto, definitivamente en esto hasta que no ocurrió nada es seguro. Es impredecible lo que el lunes se pueda aprobar en el plenario en la mañana y en la tarde. Gracias. Compañeros, vamos a dar un espacio de unos 15 minutos para preguntas concretas. Tengo al compañero, tal vez aquí está el compañero Rodolfo. Rodolfo, ya le vamos a dar el micrófono. Tengo la compañera acá. Buenas. Mariano. Compañera Sofía. No se pierde. Para ilustrar el asunto del paquete fiscal, una pregunta concreta. Tenemos un déficit del 6% que ha venido a golpe de tambor subiendo entre un 1 y un 0.8 anual en la entrada del gobierno del 2014. La pregunta es, con este 1%, 1.9%, lo único que hacemos es atrasar el crecimiento del déficit a un golpe más lento. Ajá. Vamos a, para que ella va a anotar las preguntas, vamos a escuchar 3 y ella daría respuesta, ¿verdad? Entonces la compañera, aquí, Alexa. Buenos días. Buenos días, tengan todos. Buenos días. Me queda la duda y quisiera que me amplíe un poquito más sobre cómo el Estado está realizando el fraude fiscal, ya que de un 8% es demasiado alto. ¿Cómo es que lo realizan? Gracias. Compañero Mariano. Mariano. ¿Qué se me hizo? Compañero Mariano. Buenos días, Sofía.
tengo una pregunta. En la condición que tenemos todos los que estamos acá, presidentes de base, de diferentes bases afines, tengo una inquietud, una duda con respecto al 1.9% del que hablabas que se recaudaría con todos estos proyectos de ley nefastos que están en la agenda neoliberal, para ver si es tan amable de desglosarlos, de explicarlos de nuevo, porque yo creo que esto es fundamental, porque pone en evidencia que aquí hay una trampa implícita, ¿verdad? Entonces, para ver si tiene la amabilidad de referirse otra vez, desglosar minuciosamente cómo el Poder Ejecutivo pretende alcanzar ese 1.9 con todas estas iniciativas de ley. Por favor, gracias. Sí, una más tal vez. Una pregunta, un compañero, ¿alguna compañero? Para que haga uso aquí el micrófono. Aquí está, por favor. Mi pregunta, Sofía, es que aunque el proyecto fuera aprobado en primer debate, siempre queda la posibilidad, entiendo, de que si 10 diputados quieren someterlo a consulta de constitucionalidad por la forma como se ha tramitado y que alguna gente sospecha que han habido vicios en esa tramitación, pareciera que sí están los 10 diputados para hacer esa consulta, nada más. La compañera Sofía va a dar respuesta a esas 4 preguntas y luego hacemos cuatro participaciones más. Sí, sobre la primera pregunta de si el 1.9%, en caso de que esto al final se aprobase, terminaría pateando la bola, ¿no?, con el tema del déficit. A ver, lo primero es que este 1.9% son datos verbales del Ministerio de Hacienda. Nosotros hemos solicitado la metodología de esta estimación y no se nos ha remitido. Mi sospecha personal o como profesional, porque yo hago las cuentas por aparte y no me dan esos números, es que en realidad hay algunos valores que están sobreestimados. Es decir, que podría ser menos del 1.9%. Pero bueno, inclusive si es solo el 1.9%, efectivamente es patear la bola, porque esto no soluciona las causas estructurales del déficit, ¿verdad? Las causas estructurales del déficit son 3. Fraude fiscal, y pues usted no puede recaudar bien ingresos si tiene un huequito en la bolsa donde echa la plata o si la plata no le llega nunca. Así que el fraude fiscal es una causa. La otra causa es un sistema tributario desactualizado y regresivo. Nuestro sistema tributario, hace un rato les explicaba con los ejemplos de IVA y renta, es mayoritariamente regresivo. La mayor parte de los impuestos son como el IVA. No diferencian capacidad contributiva, no diferencian riqueza, entonces graban a todos por igual y eso a quien nos afecta es a las clases populares. Porque el que tiene más no paga pese a que tiene la capacidad de pagar. Entonces, fraude fiscal, sistema tributario debería ser progresivo, es decir, que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre. Hace 100 años Alfredo González Flores, expresidente de la República, lo dijo y 100 años después seguimos sin arreglar eso. Así de grave y de desactualizado es nuestro sistema. Y 3, la reactivación económica, porque es que nuestra economía está empobrecida. Y si la economía no se dinamiza, no hay actores sociales que puedan generar más riqueza para generar más recaudación. Y si tenemos empobrecido el nuestro y además le pedimos impuestos, la cosa no va bien. Entonces son 3 causas estructurales del déficit y este proyecto no ataca ninguna de las 3 causas. Y por lo tanto es patear la bola porque no va a solucionarlo. La otra pregunta es el fraude fiscal. Sobre cómo se hace. Hay 1000 formas en Costa Rica o en nuestro sistema tributario de evitar el pago. El diputado Guevara Gut en la Comisión de Hacendarios más de una vez ha dicho en actas que la elusión es, más bien es un deber, ¿verdad? El fraude fiscal está compuesto por 2 cosas, evasión y elusión.
La evasión fiscal es ilegal. Es cuando usted de manera ilegal, pese a que la ley lo obliga a tributar, no tributa. Y la elusión, que es a la que hacía referencia el diputado Guevara, la elusión es legal, pero para algunas fuerzas políticas es inmoral, para otras no. La elusión es legal porque la ley tiene tantos huecos y tantos portillos que no deja claro a quién le toca pagar o no le cobra a usted. Entonces usted dice, bueno, ahí no queda claro que yo tengo que pagar. La legalidad no la obliga a pagar, pero es por culpa de una ley desactualizada que tiene parches y lleva confusiones. Y hay otros aspectos relacionados con la defraudación fiscal. Por ejemplo, desincentivarla. Podríamos aumentar las penas de cárcel por fraude y entonces ya usted genera desincentivos para hacer fraude. Tendríamos que hacer una reforma integral al Código Tributario o al impuesto sobre la renta para cerrar portillos legales. Una de las formas para evadir es el de los gastos deducibles, que les decía yo que ese parrafito sí viene en renta y es un parrafito que habría que rescatar. Que lo que hace la empresa aquí en Costa Rica es que dice, bueno, yo voy a reportarle a Hacienda que tengo una actividad económica con una empresa en las Islas Caimán. Y ustedes saben que hay gastos deducibles que esta empresa le reporta a Hacienda, ¿verdad? Gastos deducibles por intereses, por ejemplo. Y Hacienda se los deduce, entonces les dice, bueno, si usted le deducen gastos, el impuesto al final va a ser menos. Entonces estas empresas lo que hacen es que reportan muchas transacciones con esa otra empresa en Islas Caimán o con una persona física. Y como Islas Caimán no hace control cruzado de información tributaria con nuestra administración tributaria, Hacienda no se puede enterar de qué parte es verdad y qué parte es mentira. Entonces lo que dice la norma es, vea, no, si usted está haciendo una transacción con Islas Caimán, con alguien de allá, ni siquiera ni lo reporte porque no le vamos a reconocer ese como gasto. Es decir, lo puede reportar, pero no se lo vamos a reconocer como gasto, téngalo claro a priori. Y porque no podemos identificar cuándo nos miente y cuándo nos dice la verdad, porque ese es un paraíso fiscal. Entonces esas son algunas formas, hay muchísimas. El informe de los Panama Papers en eso es bien didáctico. Si ustedes tienen algún día el interés o el chancecito de leerlo, vale la pena. Yo se los puedo enviar por correo, está en la página web, pero igual se los puedo enviar porque a veces esa página es como más tiesilla de encontrar cosas. Y es bien didáctico sobre las 1000 formas de evadir. Sí, claro. La otra pregunta es sobre el 1.9% de este proyecto de ley, que si puedo volverlo a desglosar de nuevo, claro, con todo gusto. Son 4 elementos en el proyecto, ¿verdad? El número 1, el IVA, aporta 0.9% de recaudación. Renta, 0.5%, hablo de las reformas, ¿no?, contenidas en el paquete. Empleo público, 0.01%. Y regla fiscal 0.5. Esas 4 cosas sumadas dan 1.9. Y eso es lo que aporta el proyecto de ley. Que no significa que todos son ingresos, sino que los gastos no se gastan. Claro, lo vuelvo a decir, IVA 0.9, renta 0.5, empleo público 0.01, regla fiscal 0.5. Pero quisiera hacer aquí una observación o una salvedad. Es que incluso si en empleo público hubieran medidas más drásticas, aún así no se cierra el déficit. Y eso es importante. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional, que no es que a mí me entretenga demasiado usarlo de referencia, pero que sí es cierto que es un estudio técnico que da el propio Fondo Monetario Internacional, que históricamente ha estado de acuerdo con medidas de recorte, hace un estudio para Costa Rica y se da cuenta de que incluso haciendo las cosas más drásticas en empleo público no se cierra el déficit.
Si congelamos salarios, si congelamos pensiones, si suspendemos completamente el pago de anualidades, si reducimos drásticamente la dedicación exclusiva, todo eso sumado el primer año aporta un ahorro de 0.76% del PIB, es decir, nada para un déficit del 6%. Y ese es un estudio del Fondo Monetario, está en línea, lo pueden buscar, se llama Opciones para racionalizar el gasto en Costa Rica, que es absolutamente técnico y ahí viene la metodología. Ahí está el número, esa no es una solución. Ya, aunque aquí venga 0.01, si esto fuera más drástico, igual no cierra el déficit fiscal, que no significa que no hay cosas que discutir, que no hay cosas que mejorar en empleo público como en cualquier otro tema, pero esas medidas no son una solución al déficit. La cuarta pregunta es sobre la consulta de inconstitucionalidad. Efectivamente, cualquier proyecto de ley puede ser consultado a la sala con 10 firmas de 10 diputaciones. Y bueno, es posible que eso ocurra, es un escenario factible, pero sí quisiera pues comentarles, aprovechando la oportunidad, pues soplarles un poco que en el Parlamento además se negocia de manera paralela dos cosas más que están calladas, pero que están ahí y que seguramente seguirán en la siguiente legislatura, que uno es la reforma fiscal, la regla fiscal constitucional del PUSC, expediente 20.179, que eleva a grado constitucional el limitar el crecimiento del gasto. Y dos, el expediente 19.595 para recorte de destinos específicos. Recuerdan que les dije que la regla fiscal de este paquetazo trae algo de destinos para que no se le dé plata al PANI, para que no se le dé plata a FODESAF. Igual, aunque se quite de ahí, hay un expediente dedicado solo a eso y ya salió de comisión y está en la discusión interna del Parlamento, aunque no se diga en los medios de comunicación. Y un tercer elemento, ahí sí les quedo debiendo el número de expediente porque no lo recuerdo, que tiene que ver con el reglamento, la reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa, que seguramente habrán oído por ahí, pero que tampoco es muy discutido mediáticamente. Reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Se quiere hacer una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa. Y ojo, todas las fuerzas políticas, a excepción del Frente Amplio, parecieran estar de acuerdo con esa reforma, con hacer una reforma al reglamento de la Asamblea. Pensemos en el Parlamento que viene, porque será quienes negociarán esto. Ya el tiempo de este Parlamento es casi nulo. ¿Y por qué me acordé de esto y por qué se los decía? Porque la persona que me preguntó la consulta de constitucionalidad, una de las reformas al reglamento que podrían hacerse es que ya no se ocupen 10 firmas, sino 27. Y ahí sí quedamos listos, ¿verdad? Porque hay que conseguir muchas firmas en un parlamento con una composición, el que se avecina, bien compleja. Entonces, las reformas al reglamento son un tema que se las trae y que por ahí nos toca a todos y a todas estar atentas en lo que se venga al cierre de esta asamblea y al inicio del nuevo plenario, con la nueva composición y las nuevas alianzas. Saquen ustedes cuentas de los votos de ese nuevo plenario. Entonces se los dejo ahí, son las 4 preguntas que habían, cualquier cosita y me dicen. La compañera Magdalena. El compañero. Primero Magdalena y luego el compañero. Buenos días, compañeras y compañeros. Voy a ver si me sale un poquillo la voz. Bueno, a mí me gustaría ir como más al grano. Usted como experta en la materia, a mí me interesaría, y creo que es el objetivo que nos convoca a esta asamblea el día de hoy. Como experta, conocedora del tema, me interesaría cuál es
desde su punto de vista, la estrategia que nosotros debemos seguir, cuál es la bandera que nosotros debemos alzar para enterrar de una vez por todas este proyecto 20.580 que viene a lacerar todos los derechos de la clase trabajadora. Muchísimas gracias. Compañero. Muy buenos días, compañeros. Mi pregunta va con respecto a la siguiente situación. Entendemos y vemos, percibimos, ¿por qué no hay una voluntad política de detener el déficit? Por ejemplo, implementando proyectos para cobrar mejor los impuestos. No vemos en ningún momento que exista esta voluntad. ¿Y quiénes creen ustedes que están detrás de no hacerlo? ¿Quiénes creen ustedes que tienen esta no voluntad de querer caminar hacia el hecho de poder cobrar mejor los impuestos? Y si podría ser una moción también como una propuesta de parte de los trabajadores. Gracias. ¿Alguien más con alguna pregunta o alguna consulta? ¿Alguien más? Bueno, entonces cerramos esta parte con estas dos consultas con la compañera Sofía, pues que ella es asesora parlamentaria, pero también ella es economista, conocedora de este tema. Respecto a la primera pregunta, que está relacionada con la estrategia a seguir, pues yo creo que los actores sociales son quienes conocen mejor su propia dinámica y también sus márgenes de acción reales. Pero yo sí creo en términos generales, dada la composición del nuevo Parlamento, que la vía a través de la cual la ciudadanía va a tener que ejercer presión es inevitablemente la calle. Es decir, no hay otra, ¿verdad? No hay otra. Tal vez este Parlamento que está saliendo algo escucha por partes, por temas, pero el que viene será complicado. Sí, definitivamente, pues como ciudadana, más que como profesional o como asesora, creo que pasará necesariamente por las calles, y eso me lleva a la otra pregunta, que es ¿por qué no hay voluntad política para solucionar el déficit y quiénes están detrás? Bueno, eso pasa por los intereses que representa cada quien en el Parlamento. Todos tenemos intereses, porque todos somos actores sociales y políticos en la sociedad costarricense. Yo tengo un interés. Tengo interés por estudiar, tengo interés por trabajar, tengo interés por tener acceso al agua, tengo interés por tener acceso a electricidad, tengo interés porque hayan lugares de recreación, porque se pueda hacer deporte, arte, porque mis vecinos y vecinas puedan vivir bien también, porque en el colectivo viviendo bien todos vivimos mejor. Ese es mi interés. Pero si elegimos a representantes que no necesariamente comparten nuestros intereses, no podemos esperar que los defiendan. Y habría que preguntarse cuál es la composición del Parlamento, revisar los nombres de este, del anterior, del que viene, y pues preguntarnos a quiénes representan, los intereses de quiénes representan. Es que qué difícil es pedirle al que se beneficia de que el impuesto sobre la renta no esté actualizado, de que lo actualice, ¿verdad? Imaginemos ese caso hipotético en el que alguien puede tomar la decisión de hacer que el rico pague como rico y el pobre como pobre. Imaginemos que esa persona es efectivamente de la clase pudiente, adinerada, que no está tributando, pues no tiene intereses en hacer que eso se cumpla. Entonces, pues, ¿por qué no hay voluntad política en el Parlamento? Yo creo que hay fuerzas políticas minoritarias que sí tienen la voluntad de hacer cosas más positivas. Creo que no es homogéneo. Digamos que una fuerza política puede tener sectores más sensibles a propuestas más progresistas y otros sectores menos sensibles. Pero sí es cierto que por lo menos el Parlamento entrante no viene a defender los intereses de los sectores populares. Hay una alianza, y vamos a decirlo con todas las palabras del caso, hay una alianza neoliberal en el siguiente Parlamento.
Es una agenda neoliberal, independientemente de quién haya quedado en el poder ejecutivo, el poder legislativo ya tiene una alianza neoliberal. Cuenten los votos. Eso va a determinar la dinámica de ese Parlamento, y por eso es que les decía yo ante la pregunta de la estrategia, es que definitivamente si no hay calle durante los siguientes 4 años, ese Parlamento hará lo que le venga en gana y ni siquiera nos vamos a enterar. Por lo menos es mi criterio personal, se los dejo a ustedes a consideración. Sin la calle no se va a poder durante los siguientes 4 años. Gracias. No, muchísimas gracias a la compañera Sofía, ella nos ha estado ayudando, vean que tiene claridad y yo le digo a ella que muy didáctica porque le da a uno los temas y los puntos bien concretos y le da esa claridad a uno en ese momento, ¿verdad? Entonces, de verdad, Sofía, agradecerle ese espacio, y la idea es que ella es del pueblo, una muchacha muy joven, pero que con muchísimo talento y que dispuesta a ayudarnos y a trabajar. Así que muchísimas gracias y estaremos en las calles. Claro que sí, nos veremos. Porque ese es el lenguaje que nos deja. Ella nos decía hace un ratito, tener siempre el cuidado ahora con lo de la ley procesal laboral, pero bueno, hay que brincársela e ir a trabajar. Muchas gracias, y sé que ella se va a retirar porque tiene compromisos ahorita en la asamblea. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Con todo gusto. Cualquier cosa estoy a disposición. Hasta luego. Muchas gracias.